Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, сейчас выходные, вторая половина августа 23 года, нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. Está todo en orden. Tenemos aquí al doctor Ricardo Israel, que es un estudioso de todos estos temas, a quien agradecemos que esté con nosotros esta noche. Y ya lo hice por la radio y quiero hacerlo aquí en la televisión, felicitando a los chilenos con todos los problemas que puede tener cualquiera de nuestros países. Chile es un país de gente muy agradable, muy cariñosa y muy culta, y eso es importante. Lo felicito en nombre del pueblo chileno. Muchas gracias. Doctor Israel, ¿cómo ve este desenlace que pudiera ser crónica de una muerte anunciada, sí, emulando a Gabriel García Márquez, el caso de Eugenio Prigozhin? Sí. Usted ve que el propio Putin volvió a involucrarse cuando decía que podría ser algo que se ha prestado para todo tipo de interpretaciones, un error deliberado, por la forma que intervinieron los servicios de seguridad para que todos estos, los entierros, se hicieran en la forma que no pudiera tener ninguna manifestación en contra. ¿Por qué? Porque Prigozhin probablemente su muerte y el lugar de la tumba se va a transformar en lo que probablemente no pretendió hasta que intentó su propio golpe contra la parte militar y contra Putin, que es ser visto como un agente de oposición. De hecho, aquí se le conoce poco y al principio se le veía exclusivamente como una especie de socio, ya que él había creado Wagner con la fortuna que le permitió el acceso como empresario y se hablaba de él como el cocinero del Kremlin. Claro. Pero en Rusia también es conocido, y va a sorprender mucho, como ensayista. No sé si escrito por él o mandado por hacer libros, uno en el cual desarrolla la idea que el aleteo, que probablemente se podría referir a su propia experiencia, el aleteo de una mariposa en Siberia puede crear el ciclón en el Caribe. También era una persona que hablaba de que en uno de sus ensayos que el tiempo estaba ante la materia como si fuera discípulo de Einstein. Entonces, recordemos que cuando él murió, muere también el jefe militar de Wagner. Él no era una persona de formación militar, era el empresario, era la cara, de apellido Utkin, el que le dio el nombre por su admiración y que también era conocido por su ser germanófilo. Exacto, se la usaba de pronazi, ¿no? Bueno, fundamentalmente por el tipo de opiniones que tenía, y él una persona de larguísima tradición militar. Ahora bien, una muerte como esa, ¿tenía que ser autorizada por Putin o lo lleva a la muerte su confrontación con Shoigu, el jefe del ejército? Lo más probable es que hoy día en Rusia, como no se conoce una alternativa y el único desafío vino de él, es imposible pensar que algo así pudo haber ocurrido sin el visto bueno o el conocimiento de Putin. Ahora, hay que entender también que esto se da al mismo tiempo que hay una ofensiva del Estado ruso sobre sus mercenarios. Es una ofensiva que lo lleva a hoy día a tener que jurar lealtad a Rusia, a incorporar al ejército a los mercenarios. Usted ve que no se han trasladado a Bielorrusia como se dijo en un principio, y sobre todo el Estado ruso está retomando el control de estos mercenarios en algo que ha sido básico para derribar las sanciones de Occidente, que es su presencia en África. Uno lo ve en Sudán, uno lo ve en África Central, en África subsahariana. Hoy día se habla de ellos en algo que perjudicó absolutamente a los franceses, que fue la toma y el golpe de Estado en Níger. Ahora se agregan otros países y antes había pasado golpe de Estado por algún tema que nos cuesta entender acá, pero África no se puede reducir al tema de elecciones y de izquierda y derecha, sino a las deficiencias étnicas que tiene la herencia del colonialismo. Otro tema es la reunión de Putin con Kim Jong-un, que han estado, todavía no se han reunido, pero que están negociando armas y reviven los temores en medio de la guerra. Lo que yo pienso que hay
decisiones y cambios en la política internacional donde Estados Unidos, haga lo que haga, no va a alterar esa relación. La relación de Rusia y antes de la Unión Soviética con Corea del Norte viene de la década del 50. De ahí venían las armas, además de las tropas chinas, para defenderse hasta que se llegó al cese del fuego. Es un elemento importante en esta, y esperar que lo que se ha dado en la práctica, la rehabilitación de los BRICS, Lula mediante también, la alianza histórica con China y el apoyo militar que están recibiendo tanto de Siria como de Corea del Norte, esto no va a desaparecer por la necesidad que tienen de municiones. Usted ve que todos los países de la OTAN colaboran con esto, con Ucrania, y al mismo tiempo los drones han pasado a ser un elemento fundamental. Al principio se desarrollaban fundamentalmente en el Medio Oriente, con eso han atacado a los barcos norteamericanos. Israel se ha enfrentado sistemáticamente en Siria con ellos. Israel llegó a un acuerdo de convivencia con Putin que explica por qué no apoyan a Ucrania tal como se esperaba, ya que tienen este acuerdo. En el otro sentido, los drones aparecieron por primera vez en las guerras cuando Azerbaiyán derrotó por primera vez a Armenia. Ahí se empezó a hablar de la industria de Irán y también, porque por ser un país musulmán, de Turquía. Me alegro que toque el tema de Irán, porque ese es otro posible teatro de operaciones, donde Israel no puede transigir. No. Se está hablando de la existencia del Estado de Israel. Pudiera romperse, para decirlo en un lenguaje coloquial, en un lenguaje de la calle, pudiera romperse la tasa por ahí con esa variable ante acciones directas militares de Israel contra Irán. Lo que es claro es que Israel, el día que llegue a la convicción, con este o con cualquier gobierno, que Irán está en condiciones de producir el armamento atómico, porque esas bombas van a llegar a Israel, y hoy día dispone de la capacidad también para que lleguen a Arabia Saudita, y aún a Europa, con la capacidad misilera desarrollada, no va a dudar en atacar. No sé si va a tener éxito, pero no va a dudar en atacar. Gracias, doctor Ricardo Israel, Gracias a como usted. siempre. Al volver continúa la crisis política en Colombia. El presidente Gustavo Petro acusó a empresarios españoles de estar financiando a conspiradores colombianos para dar un golpe blando en su contra. A la vuelta vemos sus duras